Vaya, vamos a iniciar la clase. Buenos días, bienvenidos a la clase de Administración Financiera 1. Es un gusto tenerlos presentes a ustedes aquí en forma presencial, ¿verdad? Ya que pasamos de una virtualidad algo larga, pero con gusto pues impartirles la clase de lo que es financiera, ¿verdad? Vamos a recapitular un poquito acerca de la clase pasada. Hablábamos de funciones de dinero. Y de allí vamos a pasar al tema de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito. ¿Qué hablábamos de funciones de dinero? Vamos a ver. ¿Cuáles eran las funciones del dinero? Sí. No sabe. Ok. Vamos a ver. Aquí la señorita. ¿Cuáles eran las funciones del dinero? Me imagino que vieron hasta la presentación para hacer el examen. Yo creo que lo traen bien fresquito. Los elementos del dinero. Ay, fresco, fresco. Mucha vacación, ¿verdad? Vaya. Vaya. Cuénteme, cuénteme. ¿Alguno que me pueda decir cuáles eran las funciones del dinero? ¿Para qué lo serví? Para un medio de pago. ¿Qué más? ¿Qué es un medio de intercambio? ¿Es un depósito de valor? ¿Qué más? Bien, bien estudiado lo tienen. Eso es lo que decía en los conceptos claros del elemento del dinero, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Allá atrás, las dos jovencitas, función del dinero, ¿qué más? O de la historia, ¿se acuerdan del dinero? Algo, un poquito. Vamos a ver, que por qué es una moneda. ¿Cuál es el ente que tiene registrada la moneda en El Salvador? ¿Se acuerdan? ¿De quién hablábamos? ¿Qué entidad gubernamental es el que se encarga de saber de los movimientos del dinero, de las divisas? Ujú. Buenos días. Si no se recuerdan, es el Banco Central de Reserva. ¿Sí? Ese es el ente regulador del dinero. ¿Sí? ¿Quién era el ente supervisor? La superintendencia del sistema financiero. Vayan anotando, yo vieron que hay algunos que solo les gusta un poquito visual, ¿verdad? Pero anoten, les puede servir para algún examen, ¿no? Son cuestiones básicas. En veces yo pongo solo analice. Y si no se acuerda de lo que hablamos, pues en el análisis se va, ¿verdad? Ok. Vaya, decíamos que el dinero es una razón de cambio, ¿verdad? A través de bienes o objetos. O sea, nosotros, después de lo tradicional de trueque que hablamos tradicionalmente, ¿verdad? Que era cambiar los productos y que había una representación no muy significativa en algunos productos de valor. Poníamos el ejemplo de que había una necesidad de una persona que cazaba, tenía una piel y tal vez él necesitaba maíz. Entonces, lo que es la piel tenía más valor que el maíz, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero como había necesidad, tenía que dar la piel, ¿verdad? Entonces, en esas transacciones que eran muy, digamos, que se le perdía mucho el valor porque no podíamos partir la piel, porque la piel era para cubrirse, ¿verdad? O hacer un abrigo, como se dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba en ese entonces? Eh, si era necesario, buenos días, Paz, si era necesario tener un pupitre o no, un ejemplo, un mueble,
y tal vez el carpintero no necesitaba, digamos, la piel, no hacían la transacción. Y tal vez el muchacho necesitaba la mesa, un ejemplo, para cortar algo, cortar la carne o cortar la piel o algo, ¿verdad? Entonces, por esos movimientos es que se creó una moneda. Primero se crearon en ciertos sectores o reinados, ¿verdad? Que babilónicos, donde la representación era la de rey, ¿verdad? Y ustedes ya han oído la historia, ¿verdad? Donde era un emblema de rey. Y se acuerdan del César, ¿verdad? Que decían que el emblema era el del César. En lo que es Latinoamérica, ya se sabe que las monedas eran las haciendas, ¿verdad? Habíamos hablado que había la hacienda tenía un membrete donde le ponían la moneda y con ese podían comprar localmente, ¿sí? Entonces, pero había una moneda regional donde hablábamos del colón, ¿verdad? Ya después del colón, pues pasó lo que es la integración monetaria, entró el dólar, salió del sistema, digamos, nacional, lo que fue el colón, se hizo la recogida de esa moneda, se deshizo de esa moneda y quedó en representación el dólar. Ahora bien, el dólar es el mayor utilizado aquí en El Salvador y hay muchos que vienen de Nicaragua, de Honduras y que ven El Salvador como Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se llevan la moneda del dólar, pasan la frontera, llegan a su destino y hacen la transacción de divisa. Entonces, por medio de esa divisa, ellos compran propiedades, casas, terrenos y todo. ¿Sí? Pero aquí en El Salvador ya no tenemos esa oportunidad que venga el dólar y que podamos hacer la transacción. Entonces, todo eso es una historia, ¿verdad? Ahora bien, hablamos del Bitcoin, una moneda que prácticamente es virtual y que tiene representación en países europeos, ¿sí? Entonces, prácticamente esta moneda a usted le pueden pagar en Bitcoin en línea, ¿sí? Entonces tiene una representación. Hay muchos trabajadores, digamos así como los call centers, que ahí le están pagando en Bitcoin. Pero cuando hay una subida de la alza del Bitcoin, ya tiene más dinero, ¿verdad? Entonces, pero si hay una bajada, también tiene menos. Entonces, tiene que tener cuidado a la hora que le paguen, ¿verdad? Pasar esa moneda de la moneda Bitcoin al dólar, porque es la moneda que nosotros tenemos. Y si usted quiere, digamos, ya sacarlo, pues se va a los cajeros y ya puede retirar en la moneda local de El Salvador. Por eso hay muchos que apuestan a la moneda Bitcoin como una manera nueva de generar ingresos aquí en El Salvador. ¿Sí? Hay muchos que ya en la costa bueno, en la Unión, hay muchos que trabajan en Bitcoin y toda la costa. Todavía aquí a nivel regional, ¿verdad? Aquí en el nivel del centro todavía no lo utilizan con gran magnitud, pero en las playas sí, porque vienen bastante turistas. Entonces, todo eso, la función de dinero ha sido un medio de intercambio para todas las razones. Y aquí teníamos el video, allí teníamos las razones del dinero, los ejemplos y todo, ¿verdad? En lo primitivo. Bueno, vamos, hicimos el examen, ¿verdad? Ya tenemos ahí el examen y después pues ahí vamos a proporcionar la nota, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poquito de finanzas y el concepto o importancia de finanzas. Finanzas es la administración que usted tiene del dinero. O sea, prácticamente cuando hablamos de contabilidad, ¿qué decíamos? Es el registro, las transacciones diarias de ese dinero. Y la finanza es la estrategia que usted va a utilizar para que ese dinero lo pueda invertir. O sea, es bien diferente
la razón de la contabilidad a las finanzas. O sea, las finanzas es como quien dice, ¿en qué yo voy a invertir ese dinero? ¿En qué lo voy a utilizar? Si voy a hacer un apalancamiento financiero. Cuando hablamos de apalancamiento financiero, vamos a hablar que vamos a traer un préstamo a la parte de finanzas para ayudar a amortiguar la empresa. También hay apalancamientos operativos, donde nosotros vamos a invertir a una maquinaria en específico o un edificio. Entonces, dependiendo cuál sea el analista financiero o dependiendo de la junta, qué es lo que esté pidiendo, es así como funciona la finanza. Porque prácticamente el análisis se hace entre el analista financiero, si no hay analista financiero es un contador, si no hay contador es un administrador, pero este siempre se reúne con los accionistas. Y los accionistas lo primero que dicen, ¿cuánto es lo que voy a capitalizar? ¿Qué decíamos? Capitalizar en acción. O sea, ¿cuánto es el valor en acción que yo voy a tener? ¿Cuánto es el rendimiento que yo voy a tener? Cuando hablemos de rentabilidad, acuérdense que es el dinero que recupera el inversionista, el dueño. Y si solo es uno, o si son 5 o 10 personas, dividimos las acciones dependiendo de la aportación. Ya habíamos hablado de que la aportación inicial no era negociable, ¿verdad? Habíamos hablado del inversionista principal, que ese no se puede negociar. Solo los que son negociables son los capitalizables después de lo que es la creación de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que representa ser el primer accionista? Que él tiene voz y voto dentro de la empresa. Los demás tienen participación, pero de una manera muy general. Una es que dentro de cada año se hace una reunión y se les expresa cuánto ha sido la participación, cómo se encuentra la empresa y qué van a dividir esos dividendos, ¿verdad? Si los van a seguir trabajando o si los van a retirar. Los dividendos, le quiero decir, aquellas ganancias que fueran generados por el año, ¿verdad? El año trabajado dentro de la empresa. Aquel capital de aquellos $2,000 que le invirtió, un ejemplo, ¿verdad? Esos $2,000 que le invirtió es cuánto capital le pudo generar. Ahora bien, hay empresas que le dicen, no, volvámoslo a trabajar, pero ya crean otra acción. O sea, quiere decir que ese dinero lo vuelven a capitalizar y ya no tiene una acción o 2 acciones, sino que ya tendría 3 o 4, ¿verdad? Entonces, prácticamente así funciona. Funciona las finanzas también para saber cómo se encuentra la empresa y si podemos tener un crédito a lo que es el sector financiero, ¿verdad? Hay muchas empresas que no logran tener créditos, digamos, significativos porque tienen mucha deuda. Entonces, ¿cómo tienen que apostar? A través de las operaciones. Y si ustedes se fijan, la inyección a la mediana empresa es a través de proyectos, a través de proyectos que le dicen, miren, viene un programa del BMI y esto le puede ayudar para el desarrollo de la organización y ya buscan una manera cómo involucrarlo en algún programa y después ayudar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros buscamos una organización y los ayuda a poder, digamos, desarrollar, digamos, una maquinaria, las operaciones generales de la empresa, estamos atados a una supervisión. Esa supervisión siempre se da a los 6 meses, al año. Siempre quieren saber si ese dinero fue bien invertido, porque prácticamente viene de Europa, un ejemplo. Viene de China, viene de Corea, ¿sí?
son ayudas internacionales para nuestro país, ¿verdad? Algunas ya se retiraron ya sabe, por los convenios que tenemos muy políticos de nuestro Salvador. Hay ONG que ya se retiraron y lastimosamente yo digo que en cierta parte se hubiera llevado un convenio, ¿verdad? Para no perder esa parte, porque prácticamente esa ayuda pues es significativa para las zonas de, digamos, extrema pobreza. Imagínense si usted alguna vez ha ido a Morazán. En el tiempo, hace 20 años, allá no había mucho trabajo. Ponemos en este caso. Vaya a ver de allí, de la zona de Morazán para allá, va a haber un montón de restaurantes, montón de hoteles, montón de centros turísticos, montón de balnearios, porque le apostaron, ¿sí? Pero es una inversión a través de una ONG, ¿sí? Se lo digo, hay lugares remotos que ya no pasaron a ser de extrema pobreza. Un ejemplo, Luis de Moscoso, que era el primero en todo el país de alto índice de pobreza. El segundo era Torola Morazán, donde prácticamente llegaron las ONG y empezaron a construir algo nuevo en forma local. Hay personas que pueden preparar medicinas naturales en esas zonas. No sé si ya se han dado cuenta, ¿va? Sí, sí. Les enseñaron a hacer las medicinas y las venden, ¿sí? Hoy ya usted si va al centro de gotera ya le están vendiendo los champús. Y parece broma, pero fue una forma. Entonces, yo siento que la negociación tendrían que haberla hecho. No tendrían que haber dejado esa ayuda para nuestra comunidad que está indefensa. O sea, usted puede estar bien y si estamos aquí todos nosotros es que pues porque tenemos esa oportunidad, pero hay muchos que ya no la tienen, ¿sí? Eso es lo duro que se da, no la tienen. Y si ustedes están aquí en el lago, denle gracias a Dios, ¿verdad? Que lo están obteniendo. Entonces, vamos a entrar un poquito, esa es en forma de reflexión, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito finanzas, concepto e importancia. Podemos ver la figura, una señorita, ¿verdad? Allí con la computadora. Vemos que ella tiene el fondo de inversión, que es el dinerito que ve en la parte de atrás, ¿verdad? Es la persona que administra, reguarda y ve para dónde ve el futuro de esa inversión. Si usted ve, ve una gráfica, ¿verdad? Una gráfica en la baja y en la alta. ¿Por qué? Porque así le suceden a las empresas. Las empresas, si en la curva normal, o sea, en la curva normal de la estadística, los está diciendo que primero nacemos, crecemos, los mantenemos y de ahí vamos decreciente y de ahí morimos. Pero ¿por qué mueren las empresas? Porque se mantiene en el mismo sistema productivo desde un inicio, ¿sí? Si ustedes se fijan y hablamos, no son todos los casos, porque aquí tenemos José N. Batarse, que es el más viejo y se ha mantenido. Pero porque todavía están, oígalo bien, todavía está la semilla que son los primeros que fundaron esa empresa. Todo y cuando ya no estén, ya cambia la administración, ¿sí? Y allí se va a ver el cambio. Y allí se va a ver si va a crecer o se va, ¿sí? Porque si hablamos en nivel regional, y hablamos de ferreterías, es la mayorista de San Miguel. Punto. Y solo tiene dos locales. ¿Sí? Y no es hacerle propaganda, es porque tiene trayectoria. Y entre el que entre no le hace ni cosquillas, porque son inversionistas, o sea, ellos le venden a las demás ferreterías pequeñas. ¿Sí? ¿Sí? Así, bien sencillo. A las demás ferreterías les venden. ¿Sí? Entonces,
Pero para llegar a ser centralizada, ella no ocupó varios locales, así como hacen mucho, ¿verdad? Ponen un localito aquí, allá, allá, y cuando no le funciona, lo cierran y cierran el otro y cierran el otro y solo se quedan con dos. El problema es el analista que está teniendo, ¿sí? Por eso anteriormente en las empresas venían a poner un local aquí, pero la administración la tenían en San Salvador. Y si se fijan, eso pasa con las empresas americanas, ya sea China, ya sea Burger King, ya sea Wendy's. Si usted sabe, la administración está en San Salvador. Usted solo manda reportes y va para San Salvador. Contabilidad San Salvador. Recursos humanos a San Salvador. ¿Sí? Porque centralizada es igual a lo que sucedió con José Nevatarse, ¿verdad? Es centralizada la administración. Pero desde aquí menea todo. Igual Pollo Campestre. Pollo Campestre centralizada aquí. Todo viene para acá. Si se va a evaluar, para acá. O si llega un evaluador, le dice, mira, la última evaluación va a ir a San Miguel. ¿Sí? Aunque los locales estén allá, ¿verdad? Ahora bien, es de esperar el concepto de finanzas en el área de economía estudia un funcionamiento de mercado de dinero de capitales. Entonces, ellos le apuestan, esos inversionistas, esos empresarios, ven el mercado. Miren, se han fijado que hay comerciantes que ponen una ferretería, ponen una gasolinera y ponen un restaurante. ¿Se han fijado en eso? ¿Por qué cree que diversifican? Vamos a ver en línea, vamos a ver. ¿Por qué cree que diversifican, digamos, las empresas? En línea tenemos cinco, cuatro, cuatro tenemos. ¿Por qué cree que diversifican las empresas, esos empresarios? Vamos a ver, Christopher, Douglas, Juan José. Vaya, vamos, para, díganme. para, reducir riesgos ¿Para qué? y para reducir riesgos y aumentar oportunidades de crecimiento. Un riesgo un riesgo, evitar un riesgo. ¿O Ajá, cómo? porque vemos que al tener diferentes productos o servicios, no dependen de uno solo, digamos. De uno solo, ¿va? Ok, Ajá. gracias. Vamos a ver aquí presente. ¿Por qué cree? Vamos a ver aquí la señorita. ¿Sí? ¿Por qué cree que los empresarios invierten en varios tipos de empresas? ¿Por qué cree que puede? Si el capital lo puede llevar en uno solo. Dígame, ¿por qué cree que puede ser? Los costos más amplios. Vamos a ver. Vamos a ver aquí el joven. Dígame, ¿por qué cree que puede ser? Están relacionadas con otras. Ok. Vamos a ver, aquí la señorita. ¿Sí? ¿Usted? Y se me queda que se esconde. Dígame. ¿Mm? No sabe. Ok. ¿Ah? Sí. ¿Por qué, sí. ¿Por qué diversifica un empresario o un inversionista? Mejores ganancias. Puede ir creciendo poco a poco. Ok. Vamos a unir un poquito. Un ejemplo. Tiene razón. Tienen que ser empresas relacionadas. Un ejemplo, si hablamos de una ferretería, vamos a poner un alquiler de vehículos. Los camiones me van a ayudar para alquilarle a la ferretería. Un ejemplo. Ese es un ejemplo. Podemos hacer una farmacia con alquiler de locales y podemos utilizar uno de los locales para el alquiler.
O sea, hay relación, ¿sí? Vamos a utilizar eso. Tiene que haber relación. Una, ¿sí? Nunca vaya a disparar algo que no puede hacerlo, ¿va? Nunca vaya a apostar a algo que no sabe. Se lo digo porque ustedes no solo van a ser administradores, hay muchos que van a ser empresarios, ¿sí? O piensan ser empresarios, porque el ser empresario no es fácil tampoco, ¿sí? Es que miren, es más fácil aprender que hacerlo, ¿sí? Es como que me digan a mí, Eli, ¿y qué hizo usted? No, tenés que recorrer el camino para saber cómo es que se hace, porque no es lo mismo hablar de teoría que hacerlo en la práctica, ¿verdad? Entonces, imagínense que aquel administrador le está diciendo, mire, es que le va a funcionar y le va a funcionar. Ajá, pero demostrame si me va a funcionar. Eso es lo que le va a decir el empresario. Demuéstrame. Si me lo demuestra, yo lo hacemos. Pero si no me lo demuestra, no lo hacemos. El empresario no crea que solo porque está allí, no crea que no sabe de decisiones. Es el que mayormente toma decisiones. No es el administrador, es el empresario, ¿sí? Pero el administrador lo que tiene que hacer es vender la idea. ¿Sabe que uno como administrador no es que usted sepa más números, sino que sepa venderle la idea al empresario? ¿Sí? Tenemos muchos profesionales. Aquí tenemos un profesional retirado. Tal vez conocen al licenciado Morales Gil. ¿Alguien lo conoce? ¿No? No. Ok. Uno de los administradores que ha pasado en varias ramas, pero al final ahora es consultor, capacitador, es operador, en cierto sentido, de que él ya no está estático en una sola empresa, sino que va a hacer visita por visita porque la experiencia es tan amplia que ya solo lo necesitan como consultor. A él le rentabiliza mejor que le den varias empresas a que se quede en una sola. Entonces, la finalidad de él es diversificar, así como hacen los empresarios, ¿sí? ¿Sabía usted que el ser un poquito diversificado le da mucha oportunidad en varias cosas? Le da tiempo, le da estrategia, le da formas como relacionarse, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo teórico. En el siglo XX, dice, las finanzas pasan a construir una área de estudio propiamente dicha. En su origen se encuentra en trabajo de Irving Fisher en 1897, donde se refiere a las finanzas una nueva disciplina. O sea, prácticamente se llevaba una administración, se llevaba una contabilidad, pero ya después crearon esa necesidad, ¿verdad? De esas finanzas. Fue en 1897. Quiere decir que el sistema financiero ya es antiguo, ¿verdad? Ya viene desde hace años. Un ámbito de estudio, pero todavía, fíjese que ya viene de hace años, pero todavía hay, hay fraude, ¿verdad? Dentro de algunas administraciones financieras o algunas personas que se encargan, digamos, de inversiones en las finanzas. Y ahí es donde usted tiene que ser un poquito estratégico, ¿verdad? ¿Ya han escuchado de los auditores? ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado de los auditores? Sí. ¿Cuál es la estrategia de un auditor? Dudar todas las partes. ¿Sí? Así de fácil. ¿Sabe que dudando es que detecta el problema? Sí. Es que eso es, el auditor eso es. Llega a revisarle los papeles y va a dudar dónde está. Y cabalito le dio donde estaba. Sí, le encuentra el error. Esa es la estrategia del auditor, dudar, no confiar. ¿Sí?
Y por eso es que le pagan bien, pa, porque encuentran los hallazgos, así se le llama en contabilidad, se encuentran los hallazgos, los presenta y se los presenta a la junta directiva. Y de allí cae la junta. Aquí está el problema. Y el pobre contador, ¿verdad? Hasta quedó todo temblecoso, pero el auditor le salió con todo, ¿sí? Y parece broma, pero también hay que tener en cuenta que ese auditor no se tiene que vender, porque si se vende ya sabe qué pasó hace poquito, ¿sí? Vio en la prensa, ¿va? El gran poco de que se lo llevaron y bien con saquito, ¿va? Es de tener cuidado, señores, cuando hacemos una administración, ¿sí? Hay que utilizar la ética. Yo doy ética también, ¿sí? Ya lo saben, va, ya lo saben. Ok, ya lo saben que doy ética. Ok, ya saben que tenemos una parte de profesionales donde nosotros tenemos que actuar con el bien o el mal, y si es el mal, pues evitarlo. Y si tiene riesgo a perder su trabajo, pues mejor piérdalo, pienso yo, ¿verdad? Allá usted, si se quiere arriesgar, pues usted sabe su nivel de riesgo en financiera, ¿verdad? Su nivel de riesgo que va a tener, ¿sí? Porque hay muchos que se arriesgan término medio y término alto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de ciertos casos donde el acusado solo le dan 5 años y al contador le dieron 20, ya se pone a pensar, ya vieron eso, ¿verdad? Ya lo vieron en los periódicos, donde sale el acusado con 5 empresarial y el otro solo con 20, que era el contador, porque el empresario dice, el contador tuvo la culpa porque no me dijo, y no era así. El empresario tomó la decisión y le dijo, y el contador aceptó, pero como tiene una ley donde le dice la ley de ética, ahí está, que le dieron los 20 años, ¿verdad? Entonces tenga cuidado un poquito cuando vaya a hacer algún procedimiento, porque hay muchas personas que hacen cosas, ¿verdad? Aplica lo de COSABE, dice Cristo, es verdad. Ya le gustó lo de COSABE, Cristo. Está bien, sí, aplica lo de COSABE también. Que hay ciertos términos que hay que saber manejarlos y si usted ve tasas de interés atractivas, pues vea cuántos años tiene esa empresa. ¿Cuántos años tenía COSABE? No, hombre, sí. No tenía ni años y la gente metiendo toda su inversión, ¿va? Ok. Hablamos de un origen de la finanza, puede encontrarse alrededor del siglo XV, en el surgimiento del capitalismo, en la época que comienza a desarrollarse los bancos comerciales y ofrecen un servicio de intermediación de préstamo y ahorro. Entonces, en esa época, los bancos comerciales hacían ese servicio, ¿verdad? De intermediación entre préstamos y ahorro. Y usted si va al banco local, digamos, cualquier banco X, usted va y lo primero que decía, vamos a abrir una tarjeta de ahorro, ¿verdad? Ya sea cuenta corriente o una cuenta comercial, ¿verdad? Donde nosotros podemos hacer transacciones y que podemos justificar que son para empresas. Y un medio de ahorro que es lo que es la cuenta de ahorro, ¿verdad? Que tradicionalmente tenemos todos las personas, ¿verdad? Algunas, algo otros solo manejan tarjetas de crédito, ¿verdad? Sí, pero prácticamente hay que saber utilizar los fondos, porque eh, me recuerdo mucho cuando alguien me decía, el que sabe administrar en lo poco va a poder administrar en lo mucho. Y si no sabe administrar su casa, no va a poder administrar la de otros. Entonces, entonces piense un poquito eso.
Porque si es un comprador que le gusta comprar, quiere decir que cuando esté en la empresa sí le va a gustar también. Le va a gustar invertir, pero se va a llevar a los demás compañeros, pa. Porque también toma en riesgo que si la empresa es una planilla de 100 se lleve esos 100, ¿sí? Si la cierran, ¿sí? Entonces hay que saber administrar esa finanza, ¿verdad? Ya más adelante yo les voy a hablar cuánto es el sueldo de un analista financiero, si le quiere apostar a ser un financiero, porque es atractivo aquí en El Salvador, ¿sí? Es uno de los mejores pagados en El Salvador, ¿sí? Pero tiene que saber de mucho, ¿verdad? Ok. Hay aparecido nuevos intermediarios distintos bancos tradicionales, como ejemplo, sociedades gestoras, carteras, instituciones de inversiones o colectivos. Cuando hablamos de eso, hablamos de muchos, digamos, programas de diferente forma. ¿Alguno conoce Enlace? ¿No? ¿Enlace? No. Enlace es una cooperativa donde llega a las comunidades, enlaza 5 personas y tiene la oportunidad de un crédito, pero todas quedan en representación que si alguien no paga, paga el otro. ¿Sí? O sea, imagínense una familia y la familia pues tiene oportunidad de tener sus negocios, pero nosotros queremos una inversión de unos $50,000, pero todos quedan amarraditos con esos $50,000 y quedan con una cuota. Si alguien llegara a faltar a la cuota, el otro lo paga, ¿sí? ¿Verdad que no es tan fácil? Pero hay momentos que se necesita, o sea, el empresario no de por sí se mete en esos líos. O sea, es porque necesita más capital para producir, si no se muere la empresa. O sea, el ser empresario no es tan fácil. O sea, ¿son fiadores? No, no son fiadores. Son personas que se unen. O sea, siempre hay un representante, ¿sí? Hay un representante. Y ese es el que se compromete, pero también se comprometen los demás. Y que esto en conjunto obtienen un beneficio, pero que al final obtienen una obligación. Los fiadores no obtienen nada de beneficio. El problema es que ella no pague el del préstamo. Entonces ya le toca que pagar al fiador. Y él no tuvo ningún sí. Eso es ser fiador, ¿sí? Porque estábamos hablando de un fiador aquí en línea. Entonces, es lo que puede suceder dentro de la finanza, ¿verdad? Hablamos las finanzas que estudia con un agente económico, empresa, familia, estado, decisiones de inversión, ahorro y gasto en condiciones de incertidumbre. Imagínense incertidumbre. Bueno, todavía tenemos la pandemia del COVID, ¿verdad? Imagínense cuánta deuda tenemos ahorita nacional por haber solventado la crisis sanitaria, ¿sí? Pero pongamos en este efecto, si hubiera pasado como los países vecinos, digamos Honduras o Nicaragua, hubiéramos perdido más salvadoreños, ¿sí? Porque en esas zonas altas, un ejemplo, si hablamos Honduras, aunque usted lo vea que hay muchos árboles y todo, es más natural que El Salvador, ¿verdad? Porque mantiene más reserva. Entonces pueden hacer sus medicamentos naturales y hay más oxígeno. Y aquí en El Salvador menos, ¿verdad? Y la calor es más fuerte. Un ejemplo, San Miguel. Entonces,
La calor hace que el virus se propague más rápido, ¿sí? Entonces, había más riesgo aquí que en otro. Entonces, la decisión fue tomada, pero si usted se fija, la canasta básica ha subido. Bueno, lo de la inflación siempre iba a subir porque cada 5 años está subiendo, ya lo sabía usted, ¿verdad? Y ahora como que más cerca, ya antes de los 5 está subiendo, si usted se fija lo que es las inversiones de casas, terrenos, ya lo ve el doble, ¿verdad? Ya lo que valía 5.000 hoy vale 10.000, lo que valía 20 vale 40. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este sistema financiero? Que tenemos mucha deuda, mucha deuda. Entonces, tenemos que buscar una manera cómo solventar esa crisis dentro de los negocios. Y si usted se fijó, para cuando fue la pandemia, los que estaban bambaleando en las empresas fueron los que salieron primero. Con los 2 meses primero ya estaban afuera porque no soportaron, ¿sí? Y crearon otras nuevas empresas, invirtieron en otras nuevas. Entonces, al momento de elegir un agente, puede optar en diversos tipos de recursos financieros, tales como dinero, bonos, acciones, derivados, a la compra de bienes de capital, maquinaria, edificio e infraestructura. Cuando hablamos al momento de los recursos financieros, si usted le va a invertir al dinero, usted sabe que va a tener un medio de divisa, ¿sí? Si sabe que lo va a hacer por medio de bonos o acciones, por medio de bonos o acciones o derivados, usted va a tener una capitalización y va a tener un beneficio, incluyendo la compra de capital de maquinaria. O sea, ese agente le va a decir, tiene beneficio en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Sí? Pero usted estratégicamente también pregúntele, me decís la, la ventaja, pero dame las desventajas. Por eso es que hablamos de cotizaciones y hablamos en los medios. ¿Cuántas cotizaciones tenemos que hacer en una compra? Vamos a ver. Hablemos un poquito de compra. ¿Cuántas cotizaciones tenemos que hacer en una compra? Ya hicieron trabajos de investigación, va. Vamos a ver. ¿No? ¿No saben? En una licitación, ¿no han oído de licitaciones? Una alcaldía, cuando todavía se hacían licitaciones grandes. Ahora pues se hacen chiquitas, solo se hacen de alimentos. Pero en las licitaciones grandes, ¿cuántos eran los que participaron? Vaya, si no lo saben, son tres. ¿Sí? Entran muchos a licitación, un ejemplo, dan su propuesta, digamos, pongamos la comida. Va a haber un evento de comida y vamos a hacer ¿qué? El de las candidatas. Ah, bien facilito se lo vamos a poner. El de las candidatas. ¿Sí? Pero necesitamos un patrocinador de comida. Entonces, hacemos una licitación, una propuesta a las empresas que lleguen a ofertar, ¿sí? Sus productos. Pero por esto tiene que estar en regla, tiene que estar en regla lo que es todos sus movimientos. O sea, tiene que estar registrado y todo, tiene que llevar todo al día, no tiene que tener deudas. Entonces, de toda esa gama, tres se van a juntas y de allí deciden quién va a ser. El que tenga mayor capacidad, que tenga buena calidad y el que tenga un precio relativo. O sea, no tan alto ni tan bajo. Porque si se le va a lo bajo, pierde la calidad. Y si se le va a lo alto, pues.
la inversión de dinero. Entonces hay que saber y dentro de esas condiciones, saber comprar no solo maquinarias, edificios, infraestructuras, sino que saber invertir, digamos, en diferentes tipos, ¿verdad? Y la gente tiene que ser bien, bien analista, ¿sí? Hay muchos que el contador lo tienen aparte y el financiero lo tienen aparte. El finanzas administra todo el dinero, un, todas las cajas, todas las inversiones, todas las salidas de dinero. Ok. Los intermediarios financieros son agentes. Poner en contacto a dos partes de finanzas ahorradores que necesitan financiación. Las finanzas ayudan a controlar ingresos y gastos del gobierno, de empresas o de varios, ¿verdad? En un buen control de finanzas nos permite gestionar nuestros recursos reconociendo el detalle de los ingresos y gastos en el control de ellos mismos. Quiere decir que la finanza los ayuda a ver los ingresos y gastos. ¿Alguno ha visto el corte de caja? Vamos a ver a alguien en línea o presente. ¿Alguno ha visto el corte de caja? ¿Un corte de caja? No. ¿Alguien ha visto en línea un corte de caja? Ah, aquí estamos en el chat. No, solo teoría, dice. Bueno, de la teoría a la vida va. Vamos a la vida. Vamos a la vida. Ok. Vamos a ver un ejemplito, lo vamos a traer de nuestro buscador, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué? Corte de caja. Ok. Aquí hay vamos, varios esquemas, vamos a tratar este. Vamos a ver vamos a ver uno más diferente. Planilla, nómina, no queremos. Corte de caja en Excel. Vamos a ver este. Va. Y, ¿sabe la imagen? Va. Un ejemplo. Este es un ejemplo. No es que, dependiendo de la empresa, vamos a ver si lo estamos proyectando. Sí, lo estamos proyectando. Aquí tenemos un joven que está explicando, ¿verdad? Pero yo se lo voy a explicar en forma general. Una caja tiene una asignación de efectivo. Hablamos del valor en centavos, ¿verdad? La cantidad y el valor total. Prácticamente aquí la representación puede ser México un ejemplo. Y si hablamos de billetes, representación de cada uno de los billetes y lo que es la cantidad y la asignación, ¿sí? Si nosotros ponemos aquí, pues localmente solo tenemos el centavo, el 5 y 10, la cora que nosotros te decimos, y el billete de dólar, ¿verdad? Entonces, los billetes irían aquí, 1, 5, 10, hasta 50, $100 que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos un saldo inicial del día. Ese saldo inicial es el saldo que nosotros tenemos de fondo de caja, ¿sí? Tenemos una fecha inicial, un horario de inicio, uno de termine y el número de corte. Este es el más sencillo, ¿sí? Nosotros, además de esto, se crea una casilla de ingresos y egresos. Este es el más sencillo, pero hay una de ingresos y egresos. Tal vez lo podemos ver en algo otro corte. Vamos a ver, tal vez tenemos uno aquí. Y creo que tenemos uno. A ver, y ver imagen. No, este es de amortización. Ok.
Vamos a salirnos de aquí. Vamos a ver este que lo representaba primero. Va. Mm, va. Estos son los movimientos que se dan dentro de una caja. Si usted se fija, va venta, apartado, bono, liquidación, devolución, venta, venta. Entonces, estos son los movimientos según el Cardex. Ya saben qué es Cardex. Cardex. ¿Qué es el método del Cardex? Bueno, vamos a poner ahí bien. Es el de inventario, ¿sí? ¿Cuál es el reconocido en El Salvador? Por el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el método? Es método PEX, WEBS, costo promedio. Pero ¿cuál de esos tres es el que Hacienda autoriza? Vamos a ver, aquí en el chat, miren. Vamos a ver, el PEX. Va, les voy a explicar. Para lo que es Hacienda, el que se utiliza es el costo promedio, ¿sí? Es el promediado de los precios, porque si entra un producto, un ejemplo, a un precio diferencial, lo trabajamos el precio para que este se pueda vender de una mejor manera, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando hay cambio de precios, el valor es bien pequeño. O sea, cambia 5, 10 centavos en algunos casos. En algunos otros casos no, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo lo utilizan adentro de las bodegas? Es el método PEP, ¿sí? ¿Cómo ellos, digamos, administran dentro de una bodega, ¿sí? Para sacar sus inventarios. O sea, para darle salida. Pero dentro de una contabilidad es el método costo promedio. Ok. Hablábamos de caja, ¿verdad? Hablamos de ingresos y egresos y poníamos ese ejemplo. Lástima que no pudimos verlo, pero vamos a ver. Ahí está. Es una imagen pequeñita, ¿verdad? Ingresos y egresos, saldo, tesorero. Y esa es una casa, una corte de caja bimensual. No, bimestral. Imagínense que tiene todas las monedas, el de inicio y tiene esto. ¿Sí? Entonces, todos esos movimientos de ingresos y egresos es lo que le dice la finanza, que es el movimiento que usted va a tener en el sistema financiero, ¿verdad? O sea, prácticamente usted tiene que saber ese control, ese detalle de todos los ingresos y egresos, tener el mayor control de ellos mismos. Entonces, quiere decir que antes de tomar una decisión, tiene que platicar con el financiero. Y el financiero no es tan fácil, le cuento, porque para que le desembolse, le va a costar. Yo creo que lo cuestiona más el financiero que el propio empresario, ¿sí? Y parece broma, pero en veces se quejan la gente. Si no es del el dinero, dice. Sí, pero por algo dejó el empresario ese financista, ¿va? Para que haya un tope, ¿va? Porque si no, todos van a pedir. Área de estudio en la finanza. Las finanzas estudia una amplia gama de transacciones en administración óptima de recursos financieros. Recursos financieros, ya habíamos hablado, divisas, bonos, eh, lo que son acciones,
Hay recursos financieros también a través de documentos. Ya habíamos hablado de contratos, ¿verdad? A través de, digamos, de las empresas financieras. Las letras de cambio, que es el amparo que tiene a través de dinero si al caso no paga, ¿sí? Así como lo hacen los bancos, lo hacen los proveedores. ¿Ya alguna vez han trabajado alguno en, digamos, en compra? ¿No? No. Sí. ¿Ya ha visto un crédito de compras? Sí. Entonces, en la iniciación con un proveedor, un ejemplo, es que para poder financiarle a usted, le tiene que mandar los estados financieros usted al proveedor para que lo analice y si le da el ok, la empresa le financia, pero también le da un documento que se le llama letra de cambio, que si usted no llegara a pagar, va a pagar ese valor. Y si son $2,000, eso va a pagar. Y si son $3,000, eso va a pagar. Porque no le va a fiar más de eso, ¿sí? O sea, más de la letra de cambio. No se lo va a fiar. Entonces, dependiendo de su administración, a usted le puede dar una letra de cambio de 10,000, pero esa es la capacidad que usted tiene. Financieramente, líquidamente, cuando le hicieron los análisis financieros, encontraron que usted estaba bien líquido. Entonces le dan más financiamiento y lo prueban también, lo van pausando. O sea, le hacen pruebas y le dicen, te vamos a dar cierta mercadería, la vas a trabajar y dependiendo cómo vayas pagando, te vamos a aumentar el crédito. No es que de una sola vez se lo dan tampoco. Entonces, así trabajan los proveedores. Los financieros ya saben cómo trabajan, ¿verdad? Usted va a una empresa, usted quiere un crédito. Si es empresa, le piden los estados financieros, le hacen las razones financieras y ven si es rentable la empresa y si va a tener liquidez para pagar lo que es esos préstamos, ¿verdad? Y en cuántos años lo va a pagar. Y ese se va al pasivo no circulante, ¿verdad? A largo plazo. ¿Sí? Porque el circulante es la proveeduría, ¿verdad? Lo que tenemos de proveedores o algunas deudas menores de un año. Entre las áreas de estudio destacan los estudios de rentabilidad de inversiones, los correspondientes a invertir en proyectos, en varios proyectos. Hay muchas personas que les gusta invertir en varios proyectos, no solo en uno. Y si hablamos de rentabilizar, es mejor que usted tenga varios ingresos porque el beneficio que le trae, que si aquel está en temporada baja, el otro está en alta. Y lo que buscan es subsidiar, ¿sí? Como ayudar, pero esa ayuda es devolutiva, ya sabía usted. O sea, lo que le quiero decir, un ejemplo, pongamos la razón de una ferretería. Tiene ferretería y tiene locales, ¿sí? Mientras los locales sean rentables, puede prestarle la ferretería a la parte de alquileres. Prestado, dígalo bien. El beneficio tiene que no tiene una tasa alta porque no es un banco, es la misma empresa, lo único que le está ayudando a las administraciones, ¿sí? Y que le puede generar ganancias, pero cuando gane la ferretería le puede prestar a la infraestructura también, arreglar los locales, hacer algo y cuando ya alquile o venda la propiedad, un ejemplo, ya le devuelve ese dinero. O sea, el dinero de una empresa a otra tiene que ser devolutivo. Nunca le vaya a salir el empresario. No es que fije que le estoy ayudando a la otra empresa, pero cuando vuelve, si no se mueren las dos. ¿Sabía usted que si
a la que más le da, usted le está sacando y le está invirtiendo a la otra, se mueren las dos. ¿Por qué cree que se mueren las dos? Vamos a ver. ¿Por qué cree que se mueren las dos si estamos inyectando de esa manera? ¿Las dos invierten al mismo tiempo? Sí, esa es eso es lo que pasa. Ahí estamos invirtiendo para crecer y aquí estamos invirtiendo para producir. Y entonces, ¿cómo vamos a cubrir la deuda para producir más la que está dando? No se puede. Estamos estáticos. El problema es en crisis. Se va esta y la otra también se va porque no tiene dinero, no tiene fondos. Entonces, lo más sano es que de una empresa le preste y cuando ya esté el periodo, le devuelve esa inversión. ¿Sí? Dentro de la contabilidad va a ser contabilidad separada. Mire, administración separada, balances separados, todo separado. Hasta el impuesto va a ser separado. ¿Sí? Uno puede ser una sociedad y la otra puede ser una persona natural. Un ejemplo. Un ejemplo, la sociedad, la ferretería y la persona natural, el arrendamiento. Ese es un ejemplo. Ok. También puede ser con vehículos, con camiones, ¿verdad? Un ejemplo, que le pueda rentar los camiones para llevar sus productos. Tal vez tiene rastras que le renten para traer, digamos, la mercadería de frontera hasta el punto donde están los establecimientos. Son estrategias. Y así es que no mueren a muchas empresas, como empresas relacionadas. ¿Cómo manejar adecuadamente el endeudamiento? Mantener el endeudamiento bajo de control o aprovechar los beneficios de crecer en un futuro. Quiere decir que usted no se tiene que endeudar al 100%, ¿sí? Usted tiene que evaluar hasta dónde se puede endeudar, ¿sí? Quiere decir que llega un límite de endeudamiento, pero la mayor decisión es inyectarle más capital, creando más acciones. ¿Sabía ustedes que hubo un año que Anda necesitaba, digamos, inversión o inyección y vendieron acciones? Banco hipotecario también. Son bonos del Estado. Bonos del Estado que usted invertía dinero, pero le capitalizaba a usted. Pero necesitaban dinero. No solo las empresas necesitan dinero, también el Estado. ¿Sí? Entonces, mantener bajo control las variaciones bajo el valor del tiempo, controlar la pérdida de valor del dinero en escenarios de inflación. Quiere decir que usted va a ser como el auditor, ¿va? Se va a poner en un panorama malo también, ¿sí? Ya no va a pensar solo en ganar, ya va a pensar en otra pandemia, ¿va? Indiscutiblemente, va a pensar un poquito qué es lo que le puede suceder, qué pérdida de dinero va a tener. ¿Sabía usted que esas personas que apuestan, digamos, en el net trailing, un ejemplo, ellos tienen su capacidad de pérdida también? Sí, ellos dicen, hasta tanto puedo perder, pero hasta tanto voy a ganar. O sea, es algo psicológico, es una medida que se tiene, esos escenarios. Entonces, el analista financiero hace ese escenario, cómo se encuentra la empresa, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra aquella empresa y en qué valores puede tener? Imagínese que usted pone en la misión y en la visión que se va a expandir en el nivel de Centroamérica. Un ejemplo en la misión, ¿verdad? Y en la visión es exportar hasta los Estados Unidos. Ajá. ¿Y cuántos años tenemos? Ya tenemos 15 años, un ejemplo, o 15 años.
¿Y ha exportado algo? No. ¿Por qué? Porque todavía localmente no cubrimos, ¿sí? Con las ISO. ¿Y qué son las ISO? No me digan que no saben qué son las ISO. Las ISO. ¿Mm? Vamos a ver en línea qué son las ISO. Búsquenlo ahí en el teléfono. Estamos hablando de importaciones, estamos hablando de productos, estamos hablando que vamos a ir a Estados Unidos por medio de una visión que tenemos nosotros, ¿verdad? Tenemos 15 años y tenemos una visión que vamos a exportar nuestros productos nacionales a Estados Unidos. Eso es lo que nosotros visionamos como empresarios, pero no cubrimos esas ISO. Entonces, díganme qué son las ISO. ¿Alguno de ustedes? ¿Serie de normas? ¿Qué? Internacionales. Ok, hasta ahí. Son todas las normas internacionales que intervienen a la manipulación, a la producción, a la generación de esos productos que lleven esa calidad. Si es ese tamalito de lote que va envasado, ¿va? Lleven la calidad, ¿sí? Pero ¿y si no la cumple? ¿Y si todavía está artesanal? ¿Todavía no se redecía la señora? ¿Sí? No, y parece broma. Pero allá cuando menean el chilate, no, el atol, todavía estamos un poquito artesanales, pa. Pero llegar a, vamos a ver, aquí en el chat lo dice también, normas internacionales de estandarización. ¿Qué es estandarización? Estandarización es que el proceso sea cíclico, o sea continuo. O sea, así como lo hace Luis, lo va a hacer Pedro, así como lo hace Elena, lo va a hacer Juana y así sucesivamente. Es un proceso que tenemos un manual, una norma que todos los procesos van a ser iguales. Tenemos, si hablamos de comida, un recetario, ¿sí? ¿Sí? Pero ese recetario tiene que cumplir esas normas, ¿sí? Entonces, en esos escenarios se pone, quiere decir que esa visión está muy alejada de lo que yo pienso, ¿sí? Entonces, allí es donde evalúa esos escenarios, cómo invertir, cómo atraer, ¿sí? Bueno, hablamos de determinación de precios de activos tangibles o intangibles, a futuros de riesgo, de tasa de esperada de retorno. Cuando hablamos de la TIR, tasa esperada de retorno. O sea, es el retorno de esa inversión. O sea, ¿cuántas veces voy a recuperar esa inversión? ¿Sí? Vamos a hablar del riesgo, vamos a hablar de tasas. Vemos los tipos de finanzas. Vemos las corporativas que se enfocan en la obtención de la administración de recursos de la empresa. O sea, hablamos de esa administración de recursos de la empresa. Hablamos qué es lo que necesitamos, cuáles son los proyectos productivos a invertir, cómo vamos a repartir esos dividendos, cómo vamos a tener opciones de financiación óptima. No se va a buscar cualquier banco, ¿verdad? Sino que se va a buscar el banco que le dé una mejor tasa. A usted no solo porque le llamen del banco X y le digan, mire, fíjese que usted dentro de los clientes es clasificación A y que le han probado un nuevo préstamo. Usted tiene un préstamo, pero le han probado un nuevo préstamo a una tasa de interés. A usted no le dicen cuánto es la anual, le dicen cuánto es la mensual, la efectiva. Usted de esa que le dicen, multiplíquelo por 12, señores.
No se confunda, le dicen 1.25. Multiplíquelo por 12 y va a ver cuánto le va a salir. Le va a salir bonita la cuota, ¿sí? Pero hay muchos, y disculpen, así como hay personas, digamos, del sector eh, administrativo, hay personas también del sector, digamos, civil, que se dejan de los bancos, ¿sí? No saben. Por eso es que han vendido hasta propiedades para pagar lo que son tarjetas de crédito. Ahora bien, finanzas personales. Se refiere al estudio de obtención, administración de recursos en las familias o individuos. Entre sus áreas de estudio se encuentra cómo elegir una carrera de profesiones rentables, cómo el manejo óptimo de ingresos laborales o endeudamiento, toma de decisiones de inversión de ahorro en la compra de casas o de nuestros ahorros. Entonces, en lo personal hay finanzas personales, donde usted obtiene un préstamo personal y que le es beneficio para lo que usted quiere invertir, casa, terreno, auto o cualquier inversión. Finanzas públicas, el tratado de estudio financiero en instituciones del Estado y que se encuentra en recursos a través de impuestos, en inversiones de proyectos públicos rentables, en elección de mecanismos de retribución de los recursos, el manejo apropiado del déficit y superávit gubernamental. Quiere decir que también lo que son las finanzas públicas tienen sus inversiones o proyectos si son rentables. ¿Sí? Ahora ya no se ve como antes, ¿verdad? Que miraba el rotulito y decía $500,000 pa, por la inversión de un carpeteo de la calle tal hasta por tantos kilómetros. ¿Será cierto que eso gastaban? No, no lo sabemos, ¿verdad? Solo lo sabe el de la obra más los ingenieros si en realidad invirtieron eso. Y el tesorero que desembolsó el dinero y que administra el dinero. Ahora pues ya sabemos que ya tenemos una administración de municipal, ¿verdad? ¿Cómo se llama la administración que tenemos ahí? La que hace el trabajo de recarpeteo, el del calle, de puente. Vamos a ver cómo se llama. Ah, así es. Entonces, ¿qué hicieron? Centralizarlo. Eso hicieron. Porque vieron que la centralización trae más beneficio que repartamos todos a todos, ¿va? Y que cada quien, cada localidad. Pero eso sí, el problema es que queda en desamparo a aquellas comunidades que están bien remotas también, ¿sí? Entonces, que pueda tener una necesidad. Ahora bien, finanzas internacionales. En el estudio de transacciones en el área financiera a nivel internacional. Entre las áreas de estudio se encuentra el endeudamiento en el extranjero. Ahorita, pues, los encontramos con una deuda, ¿verdad? Bastante significativa a nivel internacional y que prácticamente todavía estamos en espera que lo tengan esas cuentas públicas, ¿verdad? Ya sabían ustedes que todavía no vemos eso reflejado y lo necesitamos y así financieramente lo necesitamos saber cómo se encuentra el país, cómo invirtieron el dinero y qué es lo que se va a hacer, pero todavía no lo sabemos, ¿sí? Eh, en el endeudamiento en el extranjero, la fluctuación de tipo de cambio de rentabilidad. Si ustedes fijan, en el primer gobierno que tuvimos había bastante ataque internacional y en este segundo gobierno que tenemos no tenemos ataque internacional.
¿Por qué? Porque ya no hay muchas alianzas, ¿sí? No hay muchos acuerdos, ¿sí? Entonces, estamos en una situación que necesitamos saber cómo se encuentra el país. Ahora bien, los efectos de fluctuación del tipo de cambio y rentabilidad. Quiere decir que no sabemos si estamos bien, estamos mal o cómo estamos como país. En el movimiento de capital en el extranjero, óigalo bien, no se vaya a equivocar, o sea, no sabemos cómo los encontramos en el extranjero, ¿sí? El riesgo herente de invertir en determinado país. Sabe que hay inversiones de Europa, pero inversiones, digamos, que puedan generar más empleo, no ha habido. Tal vez sí, algunos jóvenes, pero ¿y el término básico, el adulto intermedio? ¿A dónde queda? Un ejemplo, ¿sí? El joven siempre va a tener, o sea, tiene un ciclo hasta los 40 años que le pueden dar su empleo, hasta los 40, óigalo bien, y algunos hasta los 35. Ajá, y los demás. Entonces, ahí es de pensarlo un poquito, ¿va? Que qué se está haciendo para esa parte, ¿verdad? Recursos de finanzas, y creo que ya va a ser hora, ¿verdad? Estimular que existen herramientas que administran recursos financieros en el uso de ellos y los ejemplos de recursos, contabilidad, como recurso de finanzas de administrar los ingresos de una compañía. Entonces, dentro de la contabilidad ya sabemos que es la administración de recursos a través de las transacciones diarias que se dan y que allí se registran los ingresos, los egresos, los gastos de una compañía. Las herramientas de una situación que se encuentran dentro de la empresa en documentación como estrategias necesarias. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a dejar alguna actividad. Vamos a ver de dejársela ahí en la plataforma y les voy a informar cuando ya esté, ¿verdad? Entonces, decirles, creo que ya casi se acercan los parciales, ¿verdad? Los parciales, se los explico para que no se vayan a mirar. Los parciales son acumulativos. Acumulativo viene desde que iniciamos hasta donde lleguemos, ¿sí? Entonces, estudien para que a la hora de las horas no anden corriendo, va. Ahorita es teoría, aprovechen que podemos tener la teoría, ¿va? Bueno, ¿alguna pregunta de parte de usted? No. Ok. ¿En línea alguna pregunta? Siempre presencial. Lo único que... Ujú, sí, sí, sí. Ya después, cuando ya entremos en números, van a traer computadora, sí, van a traer computadora, van a trabajar plantillas, porque así hemos quedado, ¿verdad? Van a trabajar plantillas, yo solo les voy a mostrar cómo hacer fórmula, cómo hacer los cálculos, qué libro irse, pero ustedes van a crear su plantilla. Porque a la hora del examen, óigalo bien, a la hora del examen, cada quien tiene su plantilla y yo me voy por procedimiento. El Excel que me manden tiene que tener fórmula, porque si usted copió y pegó, no lleva fórmula. Y allí le salió malo. ¿Sí? Hay mucha gente que hace que copia y pega y se va sin fórmula porque usted no sabe qué es lo que pasa cuando uno sabe cuándo es copia y cuándo es original. ¿Sí? Bien se reconoce. En un 2x3 reconoce. Y solo le cambian hasta los colores. Entonces, es mejor crear su propia plantilla. Porque a la hora de un pequeño cambio en un porcentaje que le dé,
ahí va a ser todo lo diferente. Entonces, ahorita pues aprovechen que hay teoría, estudien, salgan bien y ya después vamos a ver, siempre van a haber actividades para que puedan reforzar el laboratorio. Porque el parcial ya saben que es al 100%. Lo que saquen en el parcial, eso tuvieron, ¿sí? En el laboratorio es variante. Ok, solamente eso sería. Fue un gusto tenerlos presentes y bendiciones.